Ciudad de México, finales de los 50. Afuera suenan boleros en la radio y pasa un tranvía amarillo. Doña Amelia, 89 años, rebozo de lana y paso lento, sostiene un paquete envuelto en papel de estraza. «Es para tu boda, hija», susurra. La llevan en un taxi hasta un asilo atendido por hermanas. Huele a cloro, café de olla y pan dulce. «Solo será por unos días, mamá», dice la recién casada, con velo corto y prisa en los ojos. La puerta de hierro se cierra con un golpe seco. Doña Amelia aprieta el rebozo contra el pecho y entiende que esos días pueden ser para siempre. Nadie sabe que escondida en el dobladillo del rebozo hay una libreta de tapas gastadas, nombres, fechas y la prueba de una promesa que su hija hizo años atrás para salvar su futuro. Esa promesa está a punto de volver, más fuerte que el orgullo, más clara que el silencio. Esta es la historia de cómo una madre, en un tiempo de tranvías y serenatas, descubrió su última oportunidad de recuperar su lugar, y de cómo unas palabras hirientes podrían cambiar un destino. Antes de comenzar la historia, quiero conocerte un poco. Dime desde qué ciudad nos estás viendo y qué lugar de tu barrio te trae un buen recuerdo, ese sitio sencillo donde respiras hondo y todo parece acomodarse. Te leo en los comentarios. El taxi de la ruta Guadalupe-La Villa se detuvo frente a un portón alto de hierro pintado de verde, y doña Amelia sintió que el mundo quedaba del otro lado de esa reja. Era la Ciudad de México de finales de los años 50. El tranvía amarillo anunciaba Chapultepec con su campanilla humilde, y desde una ventana cercana escapaban boleros que hablaban de juramentos eternos. El aire mezclaba el olor a maíz tostado con carbón húmedo y un dejo de lluvia por venir. Doña Amelia llevaba un rebozo de lana negra, gastado en los bordes, y apretaba contra el pecho un paquete envuelto en papel de estraza. Dentro de una costura reforzada, oculta a ojos ajenos, dormía una libreta de tapas gastadas que había guardado como se guarda un secreto que sostiene la vida. Su hija Lucía acababa de casarse, todavía tenía el peinado alto, el rubor reciente y ese perfume dulce que dejaba un rastro breve en el aire. Dijo que allí la cuidarían mientras ella y su marido se acomodaban. Doña Amelia asintió sin pelear, como quien entiende que hay silencios que protegen más que una discusión. Detrás de Lucía estaba Julián, un hombre de bigote delgado y traje claro que consultaba el reloj de pulsera con impaciencia de oficina. Tocaron y abrió una hermana con delantal almidonado y manos de jabón. El recibidor olía a cloro, café de olla y pan dulce. El patio central estaba limpio, con macetas de geranios que resistían la sombra. Un par de viejitas caminaban despacio del brazo. Otra miraba al cielo con una fe tranquila que no pedía explicación de nada. Lucía habló con voz rápida y temblorosa. Dijo que sería por unos días. Dijo que era mientras encontraban un cuarto mejor. Dijo que su madre estaría cómoda. Julián entregó un sobre con algunos billetes y la hermana asentía con hábito de tareas repetidas. Doña Amelia no dijo palabra. Observó cómo la mirada de Lucía se iba nublando deprisa, como si necesitara marcharse antes de que el corazón le estorbara. Cuando la puerta del asilo se cerró con un golpe seco, el eco quedó flotando sobre los azulejos del pasillo. Doña Amelia respiró hondo y pensó en la costura del rebozo, en la libreta escondida, en los nombres y fechas que había anotado a lo largo de tantos años. No eran simples recuerdos. Eran la memoria de una promesa que se había hecho para salvar el futuro de Lucía en un tiempo de tranvías, salarios justos y miedos callados. La hermana que la recibió se llamaba Inés. Tenía la edad de una madre joven y la mirada de quien aprende a escuchar el dolor ajeno con paciencia. Le mostró una cama junto a una ventana que daba al patio, un ropero pequeño para su ropa y un buró donde podía dejar su rosario y su radio de transistores. Doña Amelia aceptó una taza de café y un pedazo de concha. Al primer sorbo, la lengua le recordó la cocina de su barrio, el comal caliente, los sábados de mercado en la lagunilla, la voz de su marido ya fallecido tarareando un corrido antiguo. Por un momento sintió que no era abandono sino una pausa, y esa ilusión la protegió del frío. Luego llegó la verdad con la claridad de una campanada. Lucía no regresaría en unos días. Algo en su mirada apurada lo había dicho sin palabras. Doña Amelia dejó el paquete de estraza en el buró, acomodó el rebozo en los hombros con gesto de costumbre y se sentó a mirar el patio como quien repasa un libro conocido. En el cuarto contiguo,
Una señora rezaba. En el pasillo, un radio chiquito escupía noticias de política y béisbol, y en el comedor una olla soltaba el aroma de frijoles que llevaban horas cociéndose. Inés volvió para preguntar si necesitaba algo, y doña Amelia, con una cortesía antigua, pidió solo un poco de agua y tiempo para ordenar sus pensamientos. Cuando quedó sola, descosió con puntadas invisibles la orilla del rebozo. Sacó la libreta y la sostuvo un instante entre las manos. El papel estaba suave de tanto abrir y cerrar. En la primera página había una lista de nombres, al centro un apellido que Lucía había heredado y abajo una fecha marcada con lápiz. Ese día, años atrás, doña Amelia había empeñado su joya más querida para pagar los estudios de su hija en una academia de secretariado. No era una joya grande ni valiosa para los ojos del mundo, pero tenía historia. Venía de la abuela, de una boda pobre con fiesta rica en canciones. Con esa prenda en la casa de empeño y con unas horas más de costura a la luz de una lámpara de petróleo, Lucía aprendió taquigrafía, mecanografía y contabilidad básica. El director de la academia le prometió una carta de recomendación, y doña Amelia, que sabía leer lento pero firme, guardó esa carta en la libreta como quien pone una piedra fundacional. A un lado de los nombres había otra columna con cantidades y una tercera con palabras que parecían sencillas, pero pesaban como un juramento. Cuando consiga trabajo, yo veré por usted, mamá. Doña Amelia no necesitaba que sus hijos le vieran por nada. Siempre había salido adelante con sus manos. Sin embargo, escribió la frase en la libreta porque entendía que las palabras que se dicen a una madre forman una casa que sostiene o que derrumba. Esa libreta era un recordatorio, no un reclamo, una brújula para los días en que el cariño se enreda con la prisa. Cerró el cuaderno y lo devolvió al escondite del rebozo. Caminó despacio por el pasillo, saludó a las otras señoras, aceptó una silla junto a la ventana. El sol entre nubes dibujaba parches de luz en el piso. Se escuchó la campanilla del tranvía, el grito de un camotero en la calle, y en la radio alguien presentó un nuevo bolero. Doña Amelia pensó en Lucía, en el vestido sencillo de boda, en el velo corto y en la sonrisa que se le había ido apagando conforme se acercaba al portón. Pensó también en Julián, en su reloj de pulsera brillante, en esa inquietud de hombre que cree que el tiempo se le escurre si se detiene a sentir. No quiso juzgarlos. Prefería creer que el matrimonio nuevo estaba lleno de temores y cuentas, que la renta no perdona, que tal vez la habitación donde iban a vivir era tan pequeña que ni una cuna futura cabría. Aún así, había punzadas que no se podían disimular. Una frase dicha deprisa se le clavó como espina. «Ya no me sirves, vieja». No sabía si Lucía la había dicho con esas palabras exactas o si había sido la suma de otras frases más suaves que, juntas, sonaban igual. En el asilo nadie le preguntó por qué estaba allí. Las hermanas tenían una manera de aceptar la vida tal como llegaba, con sus dobleces y sus olvidos. Inés, sin embargo, dejó en la mesita un papelito con tinta azul y una línea que decía que cualquier cosa que necesitara podía pedirla. Ese gesto pequeño la sostuvo. La tarde cayó temprano, como suelen caer las tardes cuando el cielo anda cansado. Doña Amelia encendió su radio de bolsillo y buscó una estación de música. En la voz de un bolero sintió una compañía que no exigía ni reclamaba. Cerró los ojos y por primera vez desde que cruzó el portón, dejó que una lágrima corriera sin prisa por el surco de su mejilla. No era una lágrima de derrota, era una lágrima de memoria. Al abrirlos, tomó de nuevo el rebozo y se hizo una promesa en silencio que valía por todas las palabras. No se quedaría esperando a que la vinieran a buscar. Había cosas que todavía podía hacer, caminos que podía tocar con los dedos y una verdad guardada en la libreta que algún día tendría que salir a la luz. Con esa certeza se acostó temprano, el rebozo doblado bajo la almohada, la libreta segura en su escondite. Afuera pasó otro tranvía, se apagaron las voces en el comedor y en el asilo quedó un silencio amable, tibio, que no pesaba. Doña Amelia respiró hondo y se dijo a sí misma que al amanecer sabría por dónde empezar. Doña Amelia despertó antes de que el asilo cobrara vida y buscó con la mano el rebozo doblado bajo la almohada, como quien confirma que su corazón late donde debe. Se lavó la cara con agua fresca, se peinó con la peineta de carey que había sido de su madre
y se puso el rebozo sobre los hombros para sentir el peso conocido de la costumbre. En el comedor olía a café de olla y pan dulce, y Sor Inés saludaba a cada señora por su nombre con una paciencia que acomodaba el alma. En una mesa lateral relucía una máquina de coser negra con letras doradas y pedal firme, y doña Amelia la miró con reconocimiento, como si el destino le tendiera la mano. Pidió a Inés un pedazo de tela para hacer unas puntadas, solo para probar que la vista todavía alcanzaba, y el pulso respondía al llamado del hilo. La aguja bajó y subió con el primer movimiento del pedal, y un ritmo antiguo se acomodó en su respiración. A cada puntada recordaba la tarde en que llevó a Lucía a la academia de secretariado, la trenza larga, la timidez bonita, la ambición más grande que su barrio, y ese director que prometió una carta de recomendación si la muchacha demostraba constancia. De vuelta al patio, escuchó el organillo de la calle mezclado con los pregones de camotes y tamales y pensó que una ciudad así no abandona a quien sabe moverse con dignidad. Por la tarde llegó Elena, la voluntaria de lentes redondos que leía cartas y escribía respuestas para las señoras del asilo. Con voz suave le preguntó si quería mandar un recado a algún familiar y doña Amelia dijo que sí, pero no a su hija, al menos no todavía. Abrió la costura secreta del rebozo, sacó la libreta de tapas gastadas y arrancó con cuidado una hoja donde estaba escrita una dirección de la colonia Doctores y un nombre que olía a pasado y trabajo: Remedios Valdivia, taller de vestuario. Explicó a Elena que Remedios fue compañera de costuras en tiempos de carpas y zarzuelas y que gracias a una recomendación nacida de un favor de emergencia, se abrió una puerta para Lucía cuando más lo necesitó. No pidió milagros ni favores enormes, solo una oportunidad de volver a coser por horas para sostenerse con su propio esfuerzo. Elena escribió con letra clara una carta breve y honesta, y la dejó en el correo antes de caer la tarde. Durante los días siguientes, doña Amelia se ganó sitio remendando dobladillos, arreglando sábanas con puntadas invisibles y bordando iniciales en pañuelos. Cuando Sor Inés quiso pagarle con unas monedas de donativos, doña Amelia pidió otra cosa: permiso para usar la máquina de coser cuando estuviera libre y salir una tarde a la semana para hacer recados. Inés aceptó de buena gana. El jueves que salió, caminó por la banqueta despacio, dejó pasar el tranvía y se paró en un puesto de botones y cintas a comprar agujas finas y un dedal. De regreso, se regaló un elote con mayonesa y queso, de pie, viendo a la gente que iba y venía con prisa y con sueños. Nadie la miró con lástima, y eso le devolvió un trocito de mundo. El lunes llegó una respuesta con timbre y tinta fresca. El sobre decía Taller de Vestuario Valdivia, Dr. Bertis, y adentro, la sobrina de Remedios explicaba que su tía había fallecido hacía 3 años, pero el taller seguía vivo, y recordaban a doña Amelia como mano seria y veloz. La invitaban el miércoles a media mañana para una prueba sencilla, y si la superaba, le ofrecerían unas horas por semana para arreglos finos. El miércoles doña Amelia se bañó con agua tibia en una palangana, reforzó con hilo un botón de su vestido menos gastado, se hizo un chongo limpio y guardó en el bolsillo un dulce de piloncillo que Inés le dio por si la presión bajaba. Tomó el tranvía y se bajó 2 cuadras antes para llegar caminando con el ánimo ordenado. El taller olía a almidón y tela recién cortada. Había rieles con vestidos de teatro, sombreros guardados en cajas grandes y una mesa de corte bajo luces blancas. La sobrina de Remedios, mujer práctica de mirada despierta, le puso una prueba que separa aficionadas de maestras: un dobladillo de seda que debía caer como agua, un cierre que no podía delatarse, un ojal que tenía que parecer dibujado. Doña Amelia dejó que sus manos hablaran. Cuando terminó, la mujer sonrió con alivio y le ofreció horas en la semana pagando al final de cada jornada. No era una fortuna, pero era suyo, honrado y limpio. Regresó al asilo con el primer pago en un sobre y lo guardó dentro de la libreta, para que el presente y la memoria caminaran juntos sin lastimarse. Esa tarde, mientras bordaba en el corredor, escuchó voces conocidas en la entrada. Era Lucía con el gesto cansado y un pañuelo apretado en la mano, y detrás Julián con traje mejor que el de la última vez y un portafolio del que asomaban papeles. Lucía abrazó a su madre con un impulso que parecía pedir perdón sin palabras, y Julián habló de trámites,
de la renta de un cuarto pequeño y de la necesidad de firmar unos documentos para ordenar asuntos, todo dicho con esa cortesía tensa que huele a urgencia. Doña Amelia escuchó sin interrumpir. Había aprendido que a veces las palabras de prisa esconden miedos que conviene dejar salir antes de preguntar. Cuando quedaron en silencio, los invitó a sentarse en el patio. El sol se filtraba en parches sobre los azulejos y el organillero de la esquina marcaba un ritmo suave. Lucía explicó con voz baja que el casero había pedido un aval para mantener el arriendo y Julián añadió que era apenas un trámite, una firma aquí y otra allá, nada pesado. Doña Amelia respiró hondo y pidió ver los papeles con calma. No dijo que sí ni que no, solo pidió tiempo. Le sirvió agua fresca que Sor Inés dejó en una jarra y habló del taller de costura como quien comparte una buena noticia sin esperar aplauso. Julián fingió alegría, pero se le nubló la mirada cuando oyó que ella ganaría su propio dinero. Lucía sonrió con alivio sincero, como si cada puntada de su madre también cosiera una grieta en su conciencia. Al despedirse, doña Amelia dejó que el abrazo de su hija le calentara los hombros y decidió que no firmaría nada sin entenderlo por completo. Cuando volvió a su cuarto, abrió la libreta y a la luz que entraba vencida por la tarde, repasó las columnas de nombres, fechas y promesas. Allí estaba la anotación de la academia, la carta de recomendación, los pagos de colegiatura, los meses en que ajustó comida para pagar libros. No quería convertir ese cuaderno en un reclamo, pero tampoco iba a ignorar que el amor necesita verdad para sostenerse. Al día siguiente, antes de salir al taller, pidió a Elena que leyera en voz alta los documentos que habían traído Lucía y Julián. Eran pagarés discretos, avales con letra pequeña y un par de cláusulas que dejaban a la persona firmante responsable de cualquier deuda atrasada. Elena frunció el ceño y dijo que aquello superaba un simple trámite. Doña Amelia asintió con serenidad y guardó los papeles en un sobre distinto, no para negarse de inmediato, sino para pedir una segunda opinión a un contador del barrio que a veces visitaba el asilo para ayudar a las hermanas. Esa tarde, de regreso del taller, doña Amelia se encontró con una noticia que hizo vibrar la cuerda más fina de su paciencia. Un mensajero dejó un recibo que confirmaba el pago del mes por adelantado de su estancia, agradecido, y junto iba una nota pidiendo que no enviaran recados a la pareja mientras estaban en mudanza. No era una ofensa, pero olía a distancia. Se sentó junto a la ventana y dejó que la ciudad le pusiera música de fondo. Pensó en la niña que fue su hija, en la jovencita que practicaba mecanografía, golpeando las teclas al compás de una cuchara contra un vaso, en la promesa escrita de ver por su madre cuando llegara el trabajo, no para cobrarla, sino para recordar que los compromisos que sostienen una casa no se toman a la ligera. El viernes el contador amigo de las hermanas pasó por el asilo y doña Amelia le mostró, sin dramas, los papeles. Él explicó con palabras sencillas que firmar la convertiría en responsable solidaria y que, si algo salía mal, podrían cobrarle incluso con lo poco que tuviera. Doña Amelia entendió y se prometió hablar con Lucía a solas, sin reproches, para decirle que la apoyaría de otro modo, con su trabajo, con lo que pudiera ahorrar y con consejos que no cuestan pero valen. El sábado la sobrina de Remedios le pidió un encargo especial, arreglar un vestido de terciopelo para una actriz de radio que grabaría un programa nuevo. Era un trabajo fino, de esos que exigen pulso y paciencia. Doña Amelia lo entregó impecable, y la actriz, agradecida, le dejó una propina que ella guardó en el mismo sobre del primer pago, no por codicia, por orden. Esa noche, cuando apagaron las luces del pasillo, se quedó mirando el techo con el rebozo doblado en el pecho y la libreta a un lado, pensando que el camino empezaba a enderezarse. No se cerró a la tristeza, pero no se arrodilló ante ella. Había empezado algo que no dependía de permisos ajenos y había una conversación pendiente con su hija que merecía ocurrir en una mesa tranquila. La ciudad afuera seguía con su música de tranvías y pregones y el asilo respiraba parejo. Doña Amelia cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño sin sobresaltos, convencida de que la dignidad, cuando encuentra su hilo, cose incluso lo que parece roto para siempre. El lunes por la tarde, cuando el sol ya no pegaba con fuerza en el patio del asilo y el organillero se alejaba calle abajo, doña Amelia pidió a Sor Inés permiso para recibir a su hija a solas.
Quería hablar sin prisa y sin testigos, con ese tono que no acusa pero tampoco se calla. Inés asintió y prestó una mesita junto a la ventana, 2 sillas, una jarra con agua de limón y un mantelito de encaje que suavizaba cualquier conversación. Lucía llegó con paso apretado, el bolso pegado al costado y los ojos húmedos como si hubiera corrido para alcanzar algo que se le escapaba. Se sentó frente a su madre y tardó en soltar las palabras. Doña Amelia dejó que el silencio hiciera su trabajo. Le sirvió un vaso y esperó. Lucía dijo que el casero había subido la renta, que Julián estaba cambiando de trabajo, que la firma de la madre era apenas una formalidad para que el dueño no se inquietara. Doña Amelia escuchó con la serenidad de los años. Recordó la voz del contador que le había explicado despacio, la letra pequeña, la responsabilidad solidaria, la posibilidad de que le cobraran a ella si algo no salía bien. Le pidió a Lucía que leyera en voz alta cada renglón. Cuando la muchacha llegó a la cláusula que hipotecaba cualquier bien del aval, tragó saliva. Doña Amelia le habló como cuando era niña y no podía dormir, con pausas, con palabras cortas. Dijo que no firmaría, no por egoísmo, por cuidado. Dijo que el amor también sabe decir no. Lucía apretó el bolso con rabia, que no era contra su madre, sino contra su propia vergüenza. Dijo que había prometido a Julián que todo saldría bien. Doña Amelia tomó su mano y le contó del taller, del primer pago guardado en un sobre dentro de la libreta, de lo que podía apartar cada semana para ayudarla sin atarse al cuello una piedra. Lucía lloró en silencio. Pidió perdón por la prisa, por la puerta que se cerró con golpe seco, por la frase que se le había escapado como una espina. Doña Amelia no repitió esas palabras. Las dejó pasar como se deja pasar una nube pesada. Le pidió una sola cosa a su hija: tiempo para que el amor recuperara su sitio, y un favor sencillo, que le llevara al día siguiente un paquete del taller a la estación de radio donde trabajaba la actriz del vestido de terciopelo. Lucía aceptó, agradecida por tener algo útil que hacer. Al despedirse, doña Amelia guardó los documentos en el sobre y los devolvió a Lucía con un consejo suave: léelos con Julián, sin miedo, sin maquillaje, y si aún necesitan ayuda, aquí estoy, pero sin firmas a ciegas. Esa noche, ya en su cama, doña Amelia abrió la libreta y repasó un par de páginas que casi nunca miraba. Eran apuntes antiguos de la época en que Remedios y ella cosían para carpas y radios. Allí había un nombre subrayado con lápiz. No era de un locutor famoso. Era el del administrador que pagaba tarde, el que recortaba sueldos con pretextos, el que firmaba recibos sin entregar la otra mitad del dinero. Ese hombre, ahora lo entendía por la coincidencia del apellido, era pariente de Julián, tal vez un tío, tal vez un primo. En la hoja había una fecha y una frase que parecía un aviso del destino: no prestes tu nombre a quien llama trabajo a lo que es atajo. Cerró la libreta y respiró hondo. No quería usar esa información para herir, pero sí para abrir los ojos. A la mañana siguiente, el taller estaba alegre. La sobrina de Remedios preparaba vestuarios para una función de radio con público. Llegó la actriz del vestido de terciopelo, ahora con otro traje, y al probárselo agradeció a doña Amelia con un abrazo breve y cálido. Le dijo que la producción buscaba manos finas para arreglos en cabina, porque las estrellas llegaban con prisas y siempre algo se descosía en el último minuto. Doña Amelia aceptó sin presumir. Su alegría fue tranquila. Pensó que esas horas extras serían buena noticia para Lucía. Antes del mediodía, apareció Julián en el taller. Traía el sombrero ladeado, el bigote cuidado y una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Saludó con cortesía, elogió las manos de doña Amelia y le pidió hablar aparte. Se metieron a una esquina de la mesa grande, donde la luz caía como un mantel blanco. Julián dijo que estaba enterado de que ella no firmaría. Logró decir la frase sin reproche. Entonces ofreció otra cosa: que si no firmaba por la renta, al menos firmara como referencia para un crédito de muebles a plazos. Doña Amelia inclinó apenas la cabeza. No respondió de inmediato. Preguntó por el trabajo de él. Julián dijo que había dejado la oficina para dedicarse a ventas y que eso requería inversión. Dijo que todo era temporal, que pronto no necesitarían ayuda. Doña Amelia lo escuchó y con la misma calma con que elige una aguja, pidió que no la pusieran en esa lista de referencias. Le habló del contador, le habló de lo aprendido a fuerza de puntadas en tela cara. Las prisas con alfiler
Siempre pinchan a alguien. Julián apretó los labios. No insultó, no alzó la voz. Solo se despidió con rigidez y salió dejando un olor a colonia fuerte que no alcanzó a tapar la ansiedad. Esa tarde, Lucía llevó el paquete al edificio de la estación. El guardia de la puerta, acostumbrado a ver entrar y salir voces famosas, le recibió con amabilidad. Lucía dejó el paquete en producción y, a instinto, preguntó por un puesto de secretaria. Le dijeron que enviara una carta y un resumen con su experiencia. Volvió al asilo con una chispa en los ojos. Doña Amelia, al escucharla, sintió que la ciudad, con su ruido de tranvías, le ponía música a una posibilidad. El miércoles hubo función con público en la cabina de cristal. Doña Amelia entró de puntitas, con su costurero discreto. Los locutores bromeaban, las actrices repasaban libretos, los técnicos pedían silencio, y en el aire olía a nervio y a tinta. A último minuto, un saco elegante se descosió en el hombro. Ella lo arregló en un suspiro. Un ingeniero de sonido la miró como se mira a quien salva la noche. Le dijo que, si quería, podía venir cada semana. Le pagarían al terminar. Doña Amelia guardó los billetes en el sobre de la libreta, junto al primero y la propina de la actriz, y pensó que el orden también era una oración. Al salir de la estación se encontró con Lucía sentada en un banquito de la banqueta, con un sobre en las manos. Había escrito su carta con letra firme y había dejado una copia del certificado de la academia. Doña Amelia la abrazó con alegría simple. Caminaron juntas hasta la esquina y se regalaron 2 esquites con limón. Comieron sin prisa. Hablaron de cosas pequeñas. Recordaron la primera vez que Lucía escribió a máquina su nombre sin equivocarse. Fue una tarde de lluvia y risas. Ya de regreso al asilo, Sor Inés les avisó que un hombre había venido a buscar a doña Amelia con un asunto urgente. Dejó su tarjeta. Era el casero del cuarto de Lucía y Julián. Doña Amelia leyó el nombre y lo reconoció. Era el mismo apellido que había encontrado en la libreta, pariente del administrador, aquel que recortaba sueldos. El casero pedía hablar al día siguiente a primera hora. Doña Amelia no se dejó asustar. Pidió a Lucía que no fuera sola. A la mañana siguiente se presentaron en la vecindad. Patio grande, ropa tendida, olor a cal y a frijoles recién calentados. El casero las recibió con sombrero rígido y una sonrisa atenta. Dijo que había malentendido. La firma que pedía no era para la renta, era para un pagaré que Julián había dejado por un adelanto. Doña Amelia agradeció la claridad y dijo que lo justo era que hablara con el propio Julián. El hombre, al verse descubierto, bajó la voz y confesó que tenía prisa por asegurar el cobro. Doña Amelia no lo insultó. Lo miró como una madre mira a un niño que intenta hacer trampa en un juego viejo. Dijo que si insistía con tretas, ella tendría que hablar con la parroquia y con el comité de la colonia, y que no le convenía que se supiera que pedía avales a ancianas en un asilo. El hombre carraspeó y se excusó. Prometió esperar. Doña Amelia y Lucía salieron despacio, cada una con un peso menos en los hombros. Esa tarde, Julián apareció con la cara tensa. Traía el sombrero en la mano, señal de que algo se había movido por dentro. Dijo que el casero le había contado del encuentro. Dijo que no sabía que habían ido. Dijo que estaba intentando arreglarlo todo de golpe, por eso las prisas, por eso los papeles. Doña Amelia no lo desnudó con reproches. Le mostró el sobre con sus pequeños ahorros. Dijo que usaría una parte para cubrir lo más urgente, con una condición sencilla, que cada pago quedara asentado en un cuaderno, que Lucía tuviera copia, que la verdad se usara como candado. Julián aceptó. No por gusto, por cansancio, tal vez por alivio. Cuando se fue, doña Amelia abrió la libreta y añadió una página nueva. La tituló con la fecha y con una frase que le había enseñado su marido. Las cuentas claras vuelven amigos a los desconocidos. Anotó el monto, la razón, el nombre del casero y el plazo. Guardó el sobre y sintió que el mundo volvía a su sitio. Esa noche, Elena la voluntaria pasó a despedirse. Dijo que había conseguido trabajo de secretaria en un despacho y que quizá venía menos, pero antes de irse, dejó en la mesita de doña Amelia un regalo sencillo, un lápiz nuevo y una regla corta para que sus cuentas quedaran derechas. Doña Amelia la abrazó con la gratitud limpia que solo tienen quienes han necesitado y han sido mirados sin juicio. Antes de dormir, sacó la peineta de carey, se deshizo el chongo, dobló el rebozo y colocó la libreta debajo de la almohada.
Pensó en la frase que la hirió, ya no como un cuchillo, sino como una tela mal cosida que pide paciencia y una buena luz. En el patio, el aire traía el rumor de un bolero. Cerrar los ojos fue fácil. Soñó con un tranvía que la llevaba por avenidas anchas. En el regazo la libreta brillaba como un espejo pequeño. No reflejaba el pasado, le mostraba un camino. La mañana amaneció clara y el tranvía sonó más temprano, como si la ciudad tuviera prisa por contarse a sí misma una buena noticia. Doña Amelia salió del asilo con su costurero discreto y la libreta guardada en la costura del rebozo. Subió al tranvía y dejó que el bamboleo ordenara sus pensamientos. Al bajar frente al edificio de la estación de radio, respiró hondo el olor a tinta, cables calientes y papel carbón. El guardia la saludó por su nombre, detalle pequeño que a ella le pareció un abrazo. En producción ya corrían con libretos y relojes, un técnico pedía silencio a palmadas y la actriz del vestido de terciopelo la recibió con un guiño agradecido. A último minuto, como si fuera ley de ese mundo, aparecieron imprevistos, un saco con hombro rebelde, una bastilla que se soltó al subir una escalera, un sombrero que necesitaba cinta nueva. Doña Amelia se movió como agua, sin estorbar, sin llamar la atención más allá de lo justo. Cuando acabó la función, un señor de voz gruesa que fumaba pipa la miró como si sus puntadas hubieran salvado algo más que un traje. Se presentó con cortesía antigua y nombre conocido. Era el mismo locutor que en tiempos de Carpas había escrito la carta de recomendación para la Academia de Lucía. Más delgado, más canoso, con la mirada más mansa, pero el mismo timbre de palabra cumplida. Dijo que nunca olvidó aquella noche en que una costurera le salvó el programa cosiendo a toda prisa y sin cobrar, y que le daba gusto pagar una deuda con la vida, aunque fuera con retraso. Le preguntó por su hija, y doña Amelia, con prudencia, habló lo necesario. El locutor se ofreció a presentar a Lucía con el jefe de secretarias de la estación, no como favor caprichoso, sino como justicia, y le pidió que la hiciera venir al día siguiente con sus papeles. Doña Amelia agradeció sin teatro, y guardó ese ofrecimiento en el mismo lugar donde guarda uno la fe, no para presumirla, sino para resistir los días torcidos. Al salir, se encontró con Lucía sentada en la banca de siempre, con su carpeta ordenada. Llevaba el cabello recogido y la mirada despierta de las veces en que tiene claro lo que quiere. Doña Amelia le contó del encuentro y la muchacha apretó la mano de su madre como quien cruza una calle peligrosa a salvo. Entraron juntas, entregaron la carta, esperaron en un pasillo donde las voces de cabina rebotaban como ecos felices. Un jefe de cejas pobladas salió, hojeó los papeles, hizo preguntas rápidas y concisas, pidió una prueba de mecanografía al día siguiente. Lucía aceptó con un sí que no tembló. En el tranvía de regreso, el viento les trajo un pregón de camotes, y doña Amelia pensó que, cuando la ciudad se pone de acuerdo, todo suena a compás. Esa tarde en el asilo, Sor Inés reunió a las señoras para avisar que vendría una inspección de salubridad la semana próxima y que necesitaban pintar un pasillo y remendar cortinas. Doña Amelia se ofreció para arreglar los visillos más viejos y, sin hacer ruido, dejó en la oficina un sobre con unas monedas de su trabajo. No era caridad de vitrina, era gratitud por la cama, el café de olla y el cuidado discreto que le daban. Mientras cosía, Elena la voluntaria se asomó con su sonrisa de siempre para contarle que empezaba en el despacho el lunes y que quizá vendría menos, pero que no quería irse sin despedirse bien. Le regaló una cajita de latón con alfileres y agujas nuevas y un pedacito de papel doblado con una frase que había copiado de un libro: «La dignidad es una casa con puertas y ventanas, se abre al cariño y se cierra al abuso». Doña Amelia guardó el papel junto a la libreta, porque a veces una frase es puntada de refuerzo en el alma. Esa noche, Julián apareció sin avisar en el asilo. Vino con la cara afeitada, el sombrero en la mano y un ramillete de disculpas que parecían ordenadas para no sonar a derrota. Pidió hablar con doña Amelia en el patio. Admitió que el casero había exagerado, que lo del pagaré era cierto, pero que él pensó que, si conseguía la firma rápido, luego lo arreglaría todo de golpe. Dijo que había sido torpe. Doña Amelia lo escuchó sin adjetivos. Le pidió que se sentaran junto a la mesa donde ella llevaba sus cuentas. Sacó la libreta y abrió una página nueva. Ahí anotó, con letra clara,
cada peso que saldría del sobre para cubrir atrasos, la fecha de pago y la promesa de Julián de devolverlo en plazos cortos, con lo que sacara de unas ventas futuras. Le pidió que firmara junto a la nota como quien firma un compromiso con uno mismo. Julián dudó, miró a su alrededor como si temiera que alguien lo viera y luego firmó. No hubo reproche, hubo orden. Doña Amelia le entregó una copia en papel cebolla, por si la vergüenza lo hacía olvidar, y le dijo con voz limpia que en esa casa la ayuda siempre entra por la puerta de la verdad. A la mañana siguiente, Lucía hizo su prueba en la estación. La sala de mecanografía olía a aceite de máquina y a lápiz recién afilado. La fila de señoritas tocaba las teclas con velocidad que sonaba a lluvia en lámina. Lucía se sentó, respiró hondo y dejó que su nombre en el papel marcara el ritmo. Al final, el jefe de cejas pobladas sonrió de medio lado, gesto mínimo que en él equivalía a aplauso, y dijo que la llamarían en la semana. No prometió más. No hizo falta. Lucía salió con la cabeza alta, y doña Amelia, al verla, supo que no siempre se necesita una fiesta para confirmar que la esperanza llegó. Ese mismo día, en cabina, ocurrió un tropiezo que cambió pequeñas cosas de sitio. Un actor llegó con la camisa desgarrada por un tirón en el tranvía. No había tiempo para ir a utilería. Doña Amelia le pidió que no se moviera, hilvanó en aire y cosió con puntadas invisibles. Un ingeniero observó fascinado la velocidad con que ella metía orden donde había apuro. Al terminar la transmisión, el director de producción la llamó y le ofreció un arreglo fijo de 2 tardes por semana, con pago a la salida y una pequeña credencial para escabullirse por los pasillos cuando los nervios típicos quisieran cerrarle el paso. Doña Amelia aceptó con esa alegría que no hace ruido, pero que ilumina los ojos. Regresó al asilo al anochecer y encontró a Lucía esperando con un papelito. Era una nota que había escrito a mano con tinta azul. Decía que no sabía si merecía tanto cuidado, que el peso de sus decisiones torpes se estaba acomodando, que no quería repetir frases hirientes ni por vergüenza ni por miedo. Doña Amelia la abrazó y, sin nombrar la espina vieja, le dijo que la lengua a veces corre más que el corazón y que tocaba aprender a que caminaran juntas. Prepararon con Sor Inés un cafecito en la cocina como si fueran vecinas de patio. Hablaron de la prueba, de la estación, de las cortinas que había que remendar, y al despedirse, Lucía prometió pasar al día siguiente por el taller Valdivia para ayudar un par de horas donde hiciera falta. Doña Amelia sintió que el hilo entre ambas, aunque había estado a punto de romperse, estaba otra vez tensado y limpio. El viernes por la mañana se presentó en el asilo un joven de traje modesto con una carpeta. Venía de parte del comité de la colonia para invitar a una junta vecinal por el asunto de los caseros abusivos. Alguien había corrido la voz de que una señora mayor había parado un abuso con solo hablar claro y sin gritar, y querían que contara su modo en la reunión. Doña Amelia sonrió, sintió calor en la cara, y por un instante quiso decir que no. No era amiga del protagonismo, pero Sor Inés le tocó el hombro con suavidad y le dijo que su ejemplo podía abrir ojos sin herir a nadie. Doña Amelia aceptó con la condición de que no se dijeran nombres, solo aprendizajes. En la junta habló de cuentas claras y de puertas abiertas, de pedir ayuda sin vergüenza y de no firmar sin entender. Nadie aplaudió con estruendo, pero el murmullo que siguió sonó a gracias sinceras. Esa tarde, en el taller, la sobrina de Remedios le dio a doña Amelia una encomienda especial, un vestido de novia que había llegado con la bastilla torcida y unas perlas mal cosidas. El casamiento sería en 2 días y el tiempo apretaba. Doña Amelia midió, marcó, cortó y cosió con la paciencia de quien sabe que en un día de boda una bastilla bien hecha puede sostener recuerdos enteros. Al terminar, la novia se miró sin aliento en el espejo y se le humedecieron los ojos. Sacó de su bolso una pequeña medalla y se la entregó a doña Amelia. Dijo que quería que esa bendición viajara también con ella. Doña Amelia no tomó la medalla por costumbre de no cargar con símbolos ajenos, pero sí aceptó un abrazo que la dejó con un calor tibio en el pecho todo el camino de regreso. A la salida del taller, casi en la esquina, se topó con Julián. No venía solo. El casero estaba a unos pasos con el sombrero echado para atrás y la cara de quien quiere arreglar sin perder ventaja. Julián habló primero. Dijo que llevaba la primera parte del pago acordado
que quería hacerlo delante de su suegra y con la firma del casero para que nada quedara al aire. El hombre dudó, miró a doña Amelia y luego al dinero, y entonces, con una mueca que en él debía significar respeto, aceptó. Firmaron en la libreta y doña Amelia les dio a ambos una copia. Cuando el casero se fue, Julián se quedó mirando el suelo. Dijo que había dicho cosas feas en la casa, que la prisa lo había vuelto agrio, que si alguna vez esas palabras llegaron a Lucía, fue culpa suya. Doña Amelia no lo absolvió, pero tampoco lo hundió. Le dijo que los hombres también aprenden a coser, no con hilo, sino con actos, y que en su casa harían falta varias puntadas seguidas para que el tejido se volviera confiable. Julián asintió como quien recibe una instrucción que no discute. Al llegar al asilo, Lucía la esperaba con una noticia buena como pan caliente. La habían llamado de la estación para avisar que había pasado la prueba y que, si quería, iniciaba el lunes de auxiliar, con posibilidad de crecer. Doña Amelia la abrazó largo, y en ese abrazo estuvo la niña que practicaba mecanografía, golpeando teclas al ritmo de una cuchara, la joven que una tarde dijo la frase que cortó el aire, y la mujer que ahora respiraba hondo para nombrar su vida con cuidado. Antes de dormir, doña Amelia sacó la libreta, agregó otra página y escribió la fecha, el pago del casero firmado, la noticia del trabajo de Lucía y una nota sencilla que parecía dictada por el hilo mismo. La promesa que se hizo una madre no fue un reclamo, fue una lámpara. Si arde parejo, todos ven mejor. El domingo, después de misa, la ciudad olía a tortillas recién infladas y a café de olla. Doña Amelia cambió el forro de su rebozo para reforzar la costura donde guardaba la libreta. No quería esconder secretos, quería cuidar memoria. Se miró en el pequeño espejo de mano, acomodó el peinado con la peineta de Carey y pensó que la semana que empezaba traería pasos decisivos. Había que sostener el arreglo con la estación, cuidar que Julián cumpliera, acompañar a Lucía en su primer día y sobre todo darle al corazón un espacio sin prisa para que la herida se volviera historia y enseñanza. Apagó el radio, dobló el rebozo, colocó la libreta debajo de la almohada y durmió con la serenidad rara de quien sabe que la dignidad encontró su hilo y lo seguirá hasta el final. El lunes amaneció sin nubes y Lucía se presentó en la estación con un vestido sencillo, el cabello recogido y la carpeta bajo el brazo, como quien entra a una casa que ha estado mirando desde la calle durante años. Doña Amelia la acompañó hasta la puerta y se quedó en la banca de siempre con su costurero discreto, lista por si a alguien se le soltaba una bastilla de último minuto. El jefe de cejas pobladas saludó a Lucía con un gesto corto que decía adelante, y ella cruzó el pasillo como quien pisa un puente firme. Dentro, el repiqueteo de las máquinas sonó a lluvia buena y a promesa cumplida. Afuera, doña Amelia abrió su libreta y dejó un renglón en blanco, todavía sin saber qué palabras merecerían ese espacio. Al mediodía salió Lucía con una sonrisa que no se escondía. Le habían asignado una mesa, un horario y una tarea concreta: revisar copias, llevar recados, ordenar archivos. No era un puesto alto, pero era una puerta, y a veces una puerta vale más que una sala entera. Almorzaron juntas en un banco de la Alameda, compartiendo tortas envueltas en papel de estraza, y Lucía hablaba con ese ritmo contento de quien por fin tiene historias propias que contar. Doña Amelia la escuchó como se escucha un radio querido y guardó esa música en el mismo lugar donde guarda la paciencia. Por la tarde, Julián llegó al asilo con paso menos tenso y el portafolio más delgado. Traía un recibo firmado por el casero, un pago hecho y la voluntad de ir derechito con las cuentas. Se sentaron otra vez junto a la mesa. Doña Amelia abrió la libreta y escribió con letra clara la fecha, el monto y el apretón de manos que siguió. Julián preguntó si podía acompañarla a dejar un paquete en la estación, una manera torpe pero sincera de decir: quiero estar a la altura. En el camino, con la ciudad estirándose a la hora en que los tranvías suenan como si se despidieran del día, él ensayó un par de disculpas que no le salieron completas. Doña Amelia no lo apuró. Le dijo que a veces la vergüenza se quita a hilitos y que lo importante es no romper el hilo mientras uno tira. Al llegar, Julián vio por la ventana a Lucía tecleando con seriedad, y en su cara pasó una sombra que parecía orgullo y susto a la vez. Doña Amelia entendió y no metió palabras donde bastaba con respirar. Esa semana,
Entre la estación y el taller de la sobrina de Remedios, doña Amelia encontró un ritmo que le asentó el ánimo. Los martes y los jueves cosía en cabina, salvando botones apurados, hombros tercos y capas de utilería que se negaban a caer como debía. Los sábados por la mañana se sentaba en la mesa grande del taller a rehacer bastillas de novia y ojales de frac con esa paciencia que en ella se había vuelto oficio de fe. Y cada noche, antes de dormir, abría la libreta y anotaba pequeños avances, pagos hechos, palabras que habían dejado de doler, gestos que merecían guardarse para cuando la memoria se volviera caprichosa. Un día de esos, la actriz del vestido de terciopelo le llevó un sobre con un detalle del locutor de voz gruesa. No dinero, sino una carta corta escrita a mano con tinta azul, donde decía que las deudas del corazón se pagan con tiempo, gratitud y respeto. Doña Amelia guardó la carta en la libreta, al lado de la vieja recomendación que años atrás había abierto el mundo de Lucía. Pensó que a veces la vida tarda, pero llega con paso seguro cuando se le deja la puerta entornada. El domingo siguiente hubo kermés en el asilo para juntar fondos, y Sor Inés consiguió que la estación prestara un altavoz para poner música. Las señoras vendían tamales, buñuelos y café de olla, y un organillero de los de antes tocó un par de valses que parecían hechos para aliviar espaldas cansadas. Lucía se ofreció a llevar la caja de las rifas y a anunciar con su voz clara cada número en turno. Julián, por primera vez en semanas, fue parte de la ayuda y no del problema. Cargó mesas, colgó guirnaldas de papel y al final del día quedó con las manos olorosas a pegamento y a azúcar. Cuando el sol comenzó a bajar y el patio se llenó de sombras que no daban frío, Lucía subió a la tarima improvisada y pidió un minuto. Dijo pocas palabras, sin grandilocuencias. Contó que su madre, con una aguja y una libreta, le había recordado que el cariño también sabe decir no, y que gracias a esa negativa a medias, limpia y firme, ahora ellos caminaban sobre ladrillos y no sobre lodo. Alguien aplaudió en una esquina y otro alguien se limpió la cara con la orilla del delantal. Doña Amelia, que no es amiga del foco, sintió que la sangre le calentaba las mejillas y bajó la vista para que la emoción no se le derramara. Cuando Lucía bajó de la tarima, se abrazaron largo, de esa manera en que el cuerpo entiende antes que la cabeza. Al terminar la kermés, doña Amelia pidió a Sor Inés unos minutos en la oficina. Abrió la libreta, pasó las páginas con cuidado y se detuvo en aquella columna vieja donde una frase escrita a lápiz advertía: no prestes tu nombre a quien llama trabajo a lo que es atajo. No tachó la frase, pero escribió debajo otra nueva, más ancha que un consejo. El amor no adelanta cuentas robando nombres. El amor se pone al día con trabajo y verdad. Luego cerró la libreta, la guardó en la costura del rebozo y salió al patio con paso de quien ya sabe a dónde va. Los días siguientes trajeron noticias pequeñas que, juntas, fueron un ramo digno. A Lucía le confirmaron el puesto de auxiliar con fecha y sueldo. Julián llegó con el segundo pago y la copia firmada por el casero sin hacer caras. La sobrina de Remedios le confió a doña Amelia un encargo grande para un espectáculo de fin de año, y en la estación el ingeniero de sonido le entregó una credencial sencilla con su nombre escrito sin florituras, un pase que decía que allí era bienvenida. Doña Amelia se guardó la credencial con el mismo cuidado con que una abuela guarda la primera carta de un nieto, no por vanidad, por orden. La vida, cuando se ordena, deja que la alegría entre sin hacer escándalo. Una tarde de lluvia fina, Lucía llegó al asilo con un sobre que olía a papel recién cortado. Traía su primer recibo oficial y una nota doblada que decía «Gracias». Dijo que quería invitar a su madre a ver el cuarto donde vivían, que ya no era tan pequeño, que habían conseguido una mesita, que el dueño había dejado de apretar y que ella había puesto una jarra con flores en la ventana. Doña Amelia aceptó con gusto, pero no con urgencia. Quiso ir un domingo, sin prisa, con tiempo para ver la calle, el patio y la luz que entraba a esa ventana. Cuando llegaron, el cuarto era modesto, pero digno. Había una cama bien tendida, una repisa con 3 libros de segunda mano, una caja de lata con hilos y agujas que Lucía había pensado para su madre, y en la mesa un mantelito de encaje que parecía recién planchado. Julián se adelantó y dijo que estaba aprendiendo a no pedir atajos, que iba a vender por las derechas y que si alguna vez se desviaba, esperaba que doña Amelia volviera a abrir su libreta delante de él. Ella sonrió.
porque a veces una promesa así vale más que muchas letras pequeñas. De regreso al asilo, doña Amelia se detuvo un momento frente al portón de hierro pintado de verde. Recordó el golpe seco de la primera vez, el silencio largo que vino después, la costura aferrada al rebozo como si fuera una orilla del mundo. Recordó también la kermés, el altavoz prestado, la voz de su hija diciendo que un no a tiempo puede ser el mejor sí. Entró al patio, se sentó junto a la ventana, sacó la libreta y por fin escribió en el renglón en blanco que había dejado días atrás. Hoy Lucía empezó de pie y yo volví a mi sitio sin levantar la voz. Luego añadió una frase que parecía salida del corazón de su marido. Ese hombre que enseñaba refranes como si fueran clavos que sostienen vigas. Cuando la casa cruje, no le pongas flores, ponle tornillos. Guardó la libreta en el rebozo, cerró los ojos un instante y se permitió una lágrima breve, no de pena, de alivio. Esa noche, antes de que apagaran las luces del pasillo, Sor Inés se acercó con una taza de té de canela y le preguntó si pensaba seguir viniendo a coser cuando todo estuviera más tranquilo. Doña Amelia dijo que sí, que aunque la hija la quisiera cerca, ella también tenía aquí un lugar, un cuarto donde la memoria no pesa y un patio donde las puntadas se vuelven conversación. Dijo que la dignidad no se muda, acompaña, y que el rebozo seguiría guardando la libreta, no para esconder culpas, sino para recordar caminos. Afuera, el organillero tocó su última melodía y la ciudad se estiró como un gato satisfecho. Doña Amelia se acostó con el rebozo doblado bajo la almohada, la peineta de carey sobre el buró y la libreta en su sitio. Al apagar la radio, se permitió pensar por un segundo en la frase que la había herido y que ahora ya no cortaba, apenas rozaba como tela áspera que ha sido lavada muchas veces. No venía al caso repetirla. Lo que importaba era lo que había crecido en su lugar, la palabra reparada que llenaba la casa de otro sonido. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que la verdad y la paciencia también reparan lo que parece roto, te invito a suscribirte al canal para escuchar más relatos como este y acompañarnos cada semana. Tu suscripción y tu like ayudan a que estas historias lleguen a más personas y a que sigamos cosiendo con palabras la esperanza de muchas familias. Y ahora cuéntame en los comentarios qué crees que sostiene de verdad un hogar, el orgullo o las cuentas claras y el cariño que sabe decir no. Gracias por escuchar hasta el final y por ser parte de esta comunidad.